Mi cuñada me encerró en un armario durante mi baby shower porque no podía soportar el hecho de que yo estaba dando a luz a mis hijos antes que ella. Hola, entraré directamente en materia. Siempre he tenido una relación muy extraña con mi cuñada y recientemente ocurrió algo que realmente me hizo perder la paciencia, y no solo a mí, sino literalmente a toda la familia. Tengo 28 años y he estado casada con mi esposo, también de 28 años, durante 3 años, y juntos hemos estado durante 6. Hace un par de meses descubrimos que esperábamos nuestro primer hijo juntos y estábamos encantados. Hace unos días, esta semana, decidimos tener un baby shower e invitamos a nuestras familias y amigos a nuestra nueva casa para el evento. Mi cuñada Connie, de 30 años, y su esposo también fueron invitados. Connie ha estado con su esposo durante 8 años y casados durante 5, y han estado intentando tener un bebé durante mucho tiempo sin éxito. Recientemente comenzaron sus tratamientos de FIV porque, aunque ninguno de los dos tenía problemas de fertilidad, aún tenían dificultades para concebir. Si ella hubiera sido una mejor persona, podría haberme sentido mal por ella, pero después de lo que hizo recientemente, estoy contenta de que aún no haya podido concebir porque está loca y honestamente no merece ser madre. Connie y yo realmente no nos llevamos bien y diría que es culpa de ella porque siempre he sido cordial con ella, pero ella simplemente tiene una actitud extraña sobre todo. Antes solía ser amable conmigo en persona, pero había escuchado de varios miembros de su familia que constantemente me menospreciaba a mis espaldas y se burlaba de muchas cosas sobre mí. Así que lentamente me distancié de ella y eventualmente llegamos al punto donde solo éramos amables la una con la otra por el bien de nuestra familia y nada más. Así que invitarnos mutuamente a eventos era más una formalidad y lo sabíamos. Ella también había sido invitada a mi fiesta de anuncio de embarazo y aún así, todo lo que hizo fue deprimirse, y tal vez debería haber captado esa señal y no haberla invitado esta vez, pero no pensé mucho en ello. De todos modos, hace un par de días tuve mi baby shower y Connie y su esposo también asistieron. Fueron uno de los primeros invitados en llegar, así que habíamos llevado a algunas personas a hacer un recorrido por la casa ya que era una casa nueva y sí, este es un detalle bastante importante. De todos modos, después de que todos llegaron y el baby shower estaba en pleno apogeo, estaba hablando con un par de amigos cuando Connie se acercó a mi lado y me preguntó si podía mostrarle dónde estaba nuestro dormitorio porque quería descansar un poco ya que se sentía un poco mareada. Me pareció bastante extraño que viniera a mí y no a su hermano, pero como estaba ocupada con mis amigos y también porque estaba muy embarazada, le dije que encontrara a mi esposo y le preguntara ya que realmente no tenía ganas de levantarme. Pero ella me dijo que también quería hablar conmigo en persona y en privado, por eso me había preguntado específicamente. Dado que en realidad no necesitaba descansar, solo quería hablar conmigo y necesitaba una excusa para hacerlo. Eso me hizo un poco curiosa, así que decidí disculparme y me levanté para llevarla al dormitorio para que pudiéramos hablar lejos de todos los demás. Realmente pensé que iba a disculparse por su comportamiento en el pasado o algo así porque estaba siendo muy amable y supuse que eso debería haberme hecho sospechar, pero de todos modos, no pensé en ello y comencé a caminar con ella hacia el dormitorio. Aquí está el trato con nuestra casa, es bastante grande y eso significa que nuestro dormitorio está bastante lejos de la sala de estar. Hay un pasillo realmente largo que conduce a él y en un lado del pasillo tenemos algo así como un armario de suministros. Mientras cruzábamos eso, de repente, Connie me agarró del brazo, me empujó adentro y me encerró. El armario era una habitación pequeña, oscura y estrecha donde estábamos almacenando un par de cajas sin desempacar en los estantes, nuestra aspiradora y algunas cosas más. Todavía no habíamos instalado luces en esa habitación y no había ventilación aparte de una pequeña ventana que estaba situada muy arriba en la pared. Todos en la familia saben que sufro de claustrofobia severa, así que una habitación como esa es prácticamente lo peor de mis pesadillas. Comencé a entrar en pánico tan pronto como Connie me empujó a la habitación y seguí golpeando la puerta y diciéndole que me dejara salir, pero sabía que no tenía sentido porque ella no debió haberse quedado fuera de la puerta por mucho tiempo y había música alta tocando en la sala de estar donde todos estaban sentados porque queríamos que el baby shower fuera divertido para todos y era más una fiesta que un shower. Además, incluso sin la música, había mucha gente en la sala de estar y estoy segura de que no podían oírme por encima de la conversación porque el armario de suministros estaba un poco alejado de la sala de estar. A pesar de eso, seguí golpeando la puerta y gritando para que alguien viniera a ayudarme hasta que me quedé sin voz y honestamente no recuerdo qué pasó después de eso. Supongo que debo haberme desmayado debido a mi claustrofobia ya que lo único que recuerdo después de eso fue despertar en el hospital.
Afortunadamente, tuve la suerte de ser encontrada unos 20 minutos después de haber salido de la sala de estar, ya que era hora de abrir los regalos, pero yo no estaba allí, así que la gente vino a buscarme. Aparentemente, después de que Connie regresó a la sala de estar sin mí, les dijo a mis amigos que necesitaba descansar un poco y que por eso había elegido quedarme en el dormitorio y había enviado a Connie de vuelta para decírselo. Que una mujer embarazada elija tomar un tiempo lejos de una fiesta para poder descansar no era tan extraño, así que nadie hizo preguntas porque lo que Connie había hecho era tan absurdo que ni siquiera se les ocurrió a nadie que podría haber estado mintiendo. Y luego, eventualmente, cuando llegó el momento de abrir los regalos, la gente comenzó a buscarme y mi esposo comenzó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que no estaba en el dormitorio como había dicho Connie. Él tuvo el buen sentido de revisar el armario de suministros y allí me encontró en el suelo, inconsciente. No tardó ni un segundo en llamar a la ambulancia para que pudiera llevarme rápidamente al hospital porque pensó que algo grave había sucedido y me había desmayado debido a algunas complicaciones relacionadas con el embarazo, ya que ni siquiera me había despertado cuando me rociaron con agua fría. Nuestras familias nos siguieron y mi hermana se quedó en casa para manejar a todos los invitados hasta que llegamos al hospital y recuperé la conciencia. Nadie discutió exactamente por qué había estado en el armario de suministros esa noche, aunque soy el tipo de persona que se niega a entrar en ese espacio mientras haya luz del día debido a lo estrecho y pequeño que es. Permanecí inconsciente durante unos 10 minutos y cuando desperté en el hospital, que afortunadamente está a solo unos minutos de nuestra casa, me hicieron algunas pruebas y cosas antes de decirle a mi familia que no había nada de qué preocuparse. Simplemente me había desmayado porque probablemente había estado en una situación muy estresante y mi presión arterial había bajado a un nivel peligrosamente bajo. Eso no fue sorprendente porque desde que quedé embarazada había tenido muchos problemas con mi presión arterial y la forma en que fluctuaba constantemente, y supuse que la claustrofobia y el ataque de pánico debieron haberme desencadenado de alguna manera, por lo que terminé desmayándome y permaneciendo inconsciente durante 10 minutos completos. Después de que recobré el sentido, me llevaron a casa y mi hermana se aseguró de que todos los invitados fueran atendidos y les dijo que estaba completamente bien para que no se preocuparan. Una vez que regresé a casa, nadie estaba de humor para divertirse, así que todos se fueron a casa y solo quedamos nosotros y nuestras familias para poder llegar al fondo de lo que había sucedido. Me sentía exhausta, así que aunque recordaba exactamente lo que había sucedido, no tenía ánimos de revivirlo y solo quería que todos se fueran para poder irme a dormir. Pero, afortunadamente para mí, mis amigos que habían estado hablando conmigo antes de que saliera de la sala con Connie habían escuchado la conversación entre ella y yo y sabían que era Connie quien me había sacado de la sala para que pudiéramos ir al dormitorio y, con toda probabilidad, ella era la responsable de esto, así que antes de irse le habían dicho a mi esposo. No me molestaron esa noche, pero a la mañana siguiente me enteré por mi esposo de que había confrontado a Connie antes de que la familia se fuera y mientras yo descansaba en el dormitorio. Habían estado discutiendo en la sala de estar, nuestras familias estaban allí y también él, y Connie seguía negando que tuviera algo que ver con encerrarme en el armario de suministros. Afirmó que había ido conmigo al dormitorio para disculparse por haber sido siempre fría y un poco mala conmigo todo el tiempo y, aparentemente, habíamos hecho las paces por los últimos años. Luego le dije que quería un tiempo lejos de la fiesta, así que me quedé en el dormitorio y ella volvió. Así que realmente no tenía idea de por qué había terminado en el armario de suministros y negó haber tenido algo que ver con eso y, dado que solo era su palabra contra la de mis amigos, no pudieron llegar a una conclusión esa noche. Pero a la mañana siguiente me desperté en mucho mejor estado y después del desayuno mi esposo me preguntó qué había sucedido exactamente y le conté todo. Le dije que había seguido golpeando la puerta del armario de suministros y le había suplicado a Connie que me dejara salir, pero probablemente ella ni siquiera había estado allí para escucharme. Estaba furioso y llamó al resto de la familia de nuevo para que pudiéramos lidiar con la situación, y esta vez yo también estaba presente, así que ella no pudo negar lo que había hecho. Recuerdo que esa mañana Connie apareció luciendo realmente enferma y pálida porque probablemente sabía que estaba en problemas. Su esposo también parecía preocupado, pero no creo que supiera exactamente lo que su esposa había estado haciendo. De todos modos, relaté lo que había sucedido esa noche y confirmé el hecho de que Connie fue quien me empujó a ese armario y me dejó allí. Todos parecían horrorizados y nadie realmente sabía qué decir porque no creo que nadie quisiera creer que alguien a quien habían conocido durante tanto tiempo fuera capaz de hacer algo tan horrible. A decir verdad, lo entiendo porque, no importa qué tipo de relación tuviera con Connie, incluso yo había tenido muchas dificultades para creer que había hecho algo tan desquiciado, pero esa era la verdad.
Había intentado lastimarme a propósito y ya no me sentía segura cerca de ella. Después de que terminé de hablar, mi suegra Pam fue la primera en hablar. Sonaba realmente decepcionada y resignada y dijo que debería haber visto venir esto porque durante los últimos meses Connie había estado absolutamente furiosa conmigo. La razón de eso era que sentía que yo estaba restregándole en la cara el hecho de que estaba embarazada antes que ella, aunque ella había estado casada más tiempo que yo. Incluso había dicho que estaba muy descontenta con el hecho de que yo sería la primera mujer en la familia en darle a Pamela un nieto y no ella, pero Pam pensó que esos desvaríos contra mí eran solo inofensivos y mezquinos, así que nunca los mencionó con nosotros, pero no tenía idea de que Connie iría tan lejos como para hacer algo así por enojo y celos. En ese momento, Connie comenzó a llorar y dijo que no había hecho esto por enojo, sino que solo había sido una broma inofensiva e inocente. Afirmó que no tenía idea de que esto iba a salir tan mal y que en realidad había tenido la intención de solo dejarme encerrada allí durante un par de minutos como una broma y luego me dejaría salir y se disculparía no, solo por encerrarme, sino por su comportamiento hacia mí durante los últimos años. Dijo que había olvidado completamente el hecho de que yo era severamente claustrofóbica y cuando se dio cuenta de que me había desmayado en el armario de suministros, supo que la gente pensaría que había hecho esto a propósito y por eso había elegido mentir sobre la noche anterior porque tenía miedo de las consecuencias, pero ahora no quería que nadie en la familia malinterpretara lo que había hecho y lo había hecho, así que insistió en que solo había sido una broma y que realmente no tenía la intención de lastimarme. Desafortunadamente para ella, nadie realmente le creyó porque, bueno, no era muy creíble y yo estaba muy enojada de que me hubiera hecho pasar por tanto solo porque estaba molesta de que ella no estaba quedando embarazada, como si fuera mi culpa. No había estado restregando la cara de nadie como ella decía. Solo había organizado un anuncio de embarazo un par de meses atrás y ahora este baby shower. Hasta donde yo sé, estos son eventos muy comunes que organizan las personas embarazadas y no están destinados a restregar el embarazo en la cara de nadie. Si así es como se sentía, era su propia culpa e inseguridad mostrándose. Además, lo que había dicho sobre mí siendo la primera mujer en darle a Pamela un nieto era simplemente repugnante porque esto no era una competencia o una carrera. La conclusión era que estaba molesta porque no había tenido suerte en quedar embarazada y yo ni siquiera había estado intentando. Pero aún así quedé embarazada y es una pena para ella que tenga que lidiar con problemas de fertilidad a pesar de tener resultados normales. Pero eso realmente no era mi culpa ni mi problema y ya había descansado lo suficiente, así que estaba furiosa a la mañana siguiente y le dije a Connie que durante los últimos años había sido nada más que extraña conmigo, pero nunca había hecho nada en su contra, de hecho, siempre había tratado de ser amable con ella y ella era quien constantemente fingía conmigo y luego hablaba mal de mí a mis espaldas. Incluso entonces me había mantenido digna y simplemente me había distanciado de ella, pero parecía que ella nunca estaba contenta y quería asegurarse de crearme suficientes problemas. Le dije que podía entender que se sintiera celosa e insegura, pero que para alguien actuar así era simplemente demente y ya no me sentía segura cerca de ella. Le dije que era una persona horrible por lo que había hecho, aunque no me hubiera pasado nada, algo muy fácilmente podría haber sucedido y sabía que no era una broma como estaba tratando de hacerlo pasar. Sabía que me veía como competencia, pero lamentablemente yo no estaba compitiendo con nadie y ella no tenía derecho a arrastrarme a esto sin razón. Luego le dije que no quería que me visitara ni me hablara más y luego me dirigí a todos los demás y dije que si volvían a hablar con ella, entonces yo no les hablaría, así que iba a ser ella o yo. Fue entonces cuando Connie comenzó a protestar diciendo que no tenía derecho a hacer eso, especialmente cuando ella solo había estado jugando una broma. Podía ver que tanto ella como su esposo estaban realmente preocupados, pero ya había dicho lo que tenía que decir y podían seguir gritando, pero no importaba ya que sabía que el resto de la familia también iba a estar de acuerdo conmigo. Eventualmente, Connie se puso demasiado ruidosa y mi suegra tuvo que intervenir. Le dijo a Connie que se callara porque esta era solo la consecuencia de sus propias acciones y había perdido el derecho a protestar contra ella y luego dijo algo que nos sorprendió a todos. Ella me respaldó y me dijo que tenía razón. No sería posible ver a Connie de la misma manera porque lo que había sucedido era simplemente una locura y nadie iba a creer su afirmación de que solo había sido una broma. Luego continuó diciendo que iba a cortar a Connie de su vida por ahora y tal vez en el futuro podrían hacer las paces. Pero ahora mismo no quería tener nada que ver con ella y eso también significaba que ya no iba a pagar por los tratamientos de FIV, así que tendrían que buscar otra forma de lidiar con eso.
Mi suegro, que es un hombre generalmente tranquilo y que principalmente deja que Pamela haga todo el hablar, también estuvo de acuerdo con esto y no estoy exagerando. Connie y su esposo literalmente estallaron en ese momento. Comenzaron a gritarle a los padres de Connie y dijeron que no podían hacer esto ya que todos sabían que estaban realmente desesperados por comenzar una familia y no podían pagar los tratamientos de FIV junto con todo lo demás que estaba sucediendo, así que los padres de Connie habían sido su única esperanza. Para contexto, mis suegros son bastante ricos, pero los padres del esposo de Connie no están exactamente al mismo nivel, así que no podrían haberse acercado a ellos en busca de ayuda. Connie y su esposo acaban de comenzar un nuevo negocio, apenas han pasado unos meses, así que probablemente por eso confiaban en los padres de Connie para el dinero para los tratamientos. No sabíamos eso antes de que lo mencionaran y fue un gran problema que se retiraran de eso, ya que Connie había estado bastante desesperada por tener un bebé. Cuando Connie y su esposo comenzaron a gritar histéricamente, Pam se mantuvo firme y dijo que, dado su estado mental actual y la forma en que se estaba comportando, pensaba que era mejor para ella no tener un bebé en este momento y no podría estar más de acuerdo. Nadie tenía nada que decir y Connie simplemente se derrumbó y se cayó al suelo mientras lloraba, y fue bastante patético verla así, pero no iba a retractarme de mi palabra. Siguió sollozando en el suelo durante unos 5 minutos y nadie dijo nada durante ese tiempo, pero luego se levantó y pensé que iba a hablar con su madre, pero se dirigió directamente hacia mí y realmente comenzó a suplicar perdón, y me refiero a que realmente estaba suplicando. Estaba de rodillas y todo, y dijo que estaba genuina y verdaderamente arrepentida por lo que había hecho, pero sabía que yo podía hacer que esto se solucionara hablando con Pam y que simplemente tenía que hacerlo. Pam trató de ser gentil con ella y le dijo que su decisión estaba tomada y ni siquiera yo podía cambiarla, pero Connie no estaba lista para escuchar. Estaba simplemente histérica y no creo que estuviera en sus cabales en ese momento. Fue algo incómodo, así que realmente no supe qué decir y realmente me sentí mal por ella, pero no había nada que pudiera hacer. Después de un rato, su esposo la agarró y la puso de pie y mientras todavía lloraba, salió con ella y nos dejó a todos todavía tratando de procesar lo que había sucedido. Después de eso, todos volvieron a casa y desde entonces solo he estado con mi esposo. No hemos estado hablando de lo que sucedió con Connie porque fue triste después de un punto, pero ahora mismo he estado sintiéndome un poco rara al respecto. Sé que lo que ella me hizo fue terrible, pero fui yo quien puso el ultimátum para el resto de la familia y los obligó a cortarla, y eso también significaba que ella no podría tener un bebé porque significaba que no habría más tratamientos de FIV, así que he estado preguntándome si fui una imbécil por hacer eso o no, y eso es lo que quería saber, por eso estoy aquí en busca de una opinión objetiva. Actualización 1. Hola a todos, primero me gustaría agradecer a todos los que respondieron a mi publicación y comentaron sobre ella. La mayoría de los comentarios estuvieron de acuerdo en que no soy yo quien tiene la culpa aquí, así que estoy bastante aliviada porque había estado sintiéndome muy cargada y culpable después de lo que sucedió. Supongo que simplemente no esperaba que ella suplicara perdón de esa manera y había estado bastante histérica, así que supongo que comencé a sentirme mal por ella. Todavía me siento un poco mal por ella, pero para ser honesta, esto era algo que se merecía. No hubiera sido justo que se saliera con la suya con todo esto sin más porque, independientemente de cuál haya sido su intención, las consecuencias de eso no fueron realmente buenas para mí y, para ser honesta, creo que todavía voy a seguir con lo que dije sobre ella no estar lista para ser madre todavía. Si está actuando así, tan desquiciada e irresponsable, solo porque está enojada conmigo, entonces no estoy segura de cómo piensa que está lista para manejar a un bebé. Es muy obvio para mí y creo que para Pam también es claro que Connie tiene algunos problemas serios, así que hasta que no los resuelva, creo que es mejor que se mantenga alejada de la maternidad. He hablado sobre esto con mi esposo y le dije que había estado sintiéndome realmente mal por lo que había pasado con Connie, pero él me dijo que no me preocupara. Al parecer, su hermana siempre había sido un poco cabeza caliente, pero todos habían pensado que había dejado ese tipo de comportamiento en su adolescencia. Solía ser una de esas chicas malas típicas y vengativas en la secundaria e incluso en la universidad, pero esto no era solo maldad, esto era simplemente cruel y sabía que siempre había tenido una vena malvada en ella, pero que se manifestara en oleadas como esta, creo que nadie había visto eso venir. De todos modos, mi esposo me tranquilizó y después de eso me sentí considerablemente mejor con todo esto, así que voy a tratar de sacarlo todo de mi cabeza ahora y simplemente concentrarme en tener un feliz resto de mi embarazo. Actualización 2. Hola, así que han pasado 8 días desde mi baby shower y dado que el evento no terminó exactamente bien,
Organizamos una cena formal para todos esta noche para compensarles y obviamente Connie y su esposo no fueron invitados esta vez. No había abierto ninguno de los regalos, así que decidí abrirlos hoy con todos mis amigos y familiares a mi alrededor. Todos estábamos pasando un buen rato hasta que se sirvió el postre porque fue entonces cuando Connie decidió hacer una publicación en las redes sociales llamándome por mi comportamiento. Sí, la ironía es asombrosa, que después de todo lo que ha sucedido, ella es la que me está llamando. La había bloqueado poco después de que ocurriera el incidente, así que no sabía sobre la publicación, pero había etiquetado a un par de mis amigos y algunos miembros de la familia en ella, por lo que fueron notificados y me la leyeron. Era ridículo. Había publicado que aparentemente siempre había estado compitiendo con ella y realmente pensé que había ganado cuando quedé embarazada antes que ella y reconoció el hecho de que había perdido los estribos un par de días antes, durante mi baby shower y me había encerrado en el armario, pero mi forma de represalia había sido mucho más severa que lo que ella había hecho. Publicó que había obligado a su familia a cortarla y se había asegurado de que no pudiera quedar embarazada al convencer a su madre de que no contribuyera más a sus tratamientos de FIV, pero desafortunadamente mi plan no iba a funcionar porque habían decidido pagar ellos mismos el tratamiento de FIV y definitivamente iban a tener un bebé, así que el resto de la familia podría cortarla, pero no iba a hacer una diferencia para ella porque estaba decidida a convertirse en madre y comenzar su propia familia y esa familia sería mucho mejor que la en la que nació, ya que aparentemente su familia estaba demasiado ocupada adulándome en lugar de cuidar a la única hija que tenían. Intenté realmente sentirme ofendida por esa publicación, pero honestamente era solo una gran broma y terminé riéndome de ella y todos los demás me siguieron, así que la descartamos como una gran broma y ni siquiera hablamos de ella porque no iba a dejar que Connie arruinara un evento para mí por segunda vez. Estoy bastante segura de que había elegido este día a propósito también para hacer esa publicación porque quería ganar simpatía y atención, pero desafortunadamente nadie realmente tiene nada de eso para ella, no después de lo que ha hecho al menos. Actualización 3. Hola, tengo grandes noticias para todos, recientemente di a luz a una niña realmente hermosa y saludable. Ahora tiene 6 semanas y ya la amo más que a nada en este mundo, de hecho, mi esposo y yo ya estamos peleando sobre quién la ama más, pero sabemos por un hecho que la amamos más. La maternidad ha sido hermosa hasta ahora y he tenido mi cuota de luchas, pero esto lo ha hecho valer la pena. Pero esta actualización no va a ser sobre mi hija, aunque podría seguir escribiendo sobre ella, esto en realidad va a ser sobre Connie porque se está divorciando y honestamente no me sorprende que esto esté sucediendo. Escuché de un par de personas que ella y su esposo han estado viviendo por separado durante las últimas semanas y finalmente han anunciado en las redes sociales que debido a diferencias irreconciliables van a separarse. Aparentemente, habían intentado realmente hacer que funcionara en los últimos meses después del incidente conmigo, pero supongo que el estrés de todo simplemente les afectó y ya no pueden estar juntos más y no creo que vaya a ser un divorcio amistoso porque han decidido vender su negocio y si hubiera sido algo mutuo, no creo que hubieran intentado hacer eso porque ese negocio fue su primer bebé y habían puesto mucho trabajo duro en él. Es triste que se estén separando, pero no es muy sorprendente. Los padres de Connie todavía no le hablan, aunque les he dicho que estaría bien si decidieran volver a ponerse en contacto con ella después de que se conociera la noticia del divorcio, pero me dijeron que a menos que se disculpe con todos y lo haga sinceramente, no están interesados en tener ningún contacto con ella. Honestamente, me considero muy afortunada de tener suegros tan solidarios y amorosos porque no creo que todos hayan sido bendecidos con personas como ellas en sus vidas. Mis propios padres también han sido increíblemente solidarios desde que di a luz e incluso antes de eso y me siento realmente afortunada de tener un sistema de apoyo tan grandioso a mi alrededor. Connie podría haber tenido lo mismo para ella misma si solo se hubiera molestado en ser amable con las personas a su alrededor, pero bueno, eso nunca fue uno de sus fuertes. En este punto, ni siquiera estoy enojada, solo me siento mal por ella. Podría haber tenido una buena vida a pesar de los problemas de fertilidad inexplicados, pero eligió esto para ella misma. De todos modos, eso ya no es asunto mío y solo quería compartir esto aquí para sacarlo de mi sistema, pero ahora todo lo que voy a hacer es concentrarme en criar a mi hija y sí, no puedo esperar por todas las grandes partes de la maternidad.